llegamos a la conclusión de la serie Legado. Este es el último mensaje. Ahora estuve viendo y revisando los mensajes y reacciones que cada uno de nosotros ha puesto allí, o la mayoría o muchos de nosotros allá atrás en la pizarra mural, con pensamientos hermosos de qué es lo que quiero que sea mi legado. Y vamos a llegar a un personaje de la Biblia muy fuerte, impresionante. Es Pablo, el famoso apóstol cristiano que interpretó el mensaje de Jesucristo y lo estructuró de una manera extraordinaria. Y vamos a venir a lo que fue su despedida, Hechos capítulo 20. Él reúne a un grupo de líderes y les dice: hasta aquí llegué yo. Dios me dijo que hasta aquí llegué yo, que no nos vamos a volver a ver. Y a partir de allí dice y señala ciertos aspectos que queremos destacar de lo que le vamos a llamar y de lo que llamamos a este mensaje liderazgo determinante. Un liderazgo positivo, un liderazgo nutritivo, un hombre extraordinario, Pablo. Y en Hechos capítulo 20 se retrata como en pocas ocasiones y permea su ADN como líder. Su final está cerca y de repente tenemos una página que retrata cómo era visto, cómo era tratado, cómo reaccionaba la gente a la que él había liderado. Hechos capítulo 20, verso 36 dice de esta manera: después de decir esto, Pablo se puso de rodillas. Es un momento solemne, es un momento sagrado, es un momento con un peso emocional muy fuerte. Se pone de rodillas con todos ellos y ora. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Es un momento de expresión. Es un momento donde las personas no se sienten inhibidas ni limitadas para expresar su amor, su cariño, su respeto por quien había sido su líder. Dice, lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Es una escena con un marco muy fuerte, es una playa, es un momento, como decíamos hace unos minutos, de mucho peso emocional, espiritual. Pablo, de repente, manifiesta que no lo vuelven a ver, que hasta aquí llegó él, que el Señor se lo va a llevar, y su equipo, su gente o un grupo de ellos reaccionan: llanto, dolor, tristeza, y refleja cuánto lo amaban. Así que voy a hablar, amparado en Hechos capítulo 20, de un liderazgo determinante. Antes de iniciar, quisiera señalar que no hay una sola persona en este salón, o que nos esté mirando en casa, que esté abajo, que esté arriba, que no tengamos liderazgo en alguna área. Todos tenemos influencia de liderazgo en algún nivel. Unos más, otros menos, unos más notorios, otros menos notorios. Pero todos tenemos liderazgo de alguna manera. Pablo fue un líder determinante, relevante, o sea, su accionar, lo que decía y hacía, tenía que ver con lo que la gente estaba viviendo. Era un liderazgo inteligente, era un liderazgo eficaz. Supo añadir al liderazgo que traía como don las virtudes del reino que lo hicieron un hombre extraordinario en las manos de Dios. Hoy por hoy, si hay una crisis que yo me permitiría identificar a la luz de lo que estamos hablando acá, es la crisis de liderazgo que hay en todas las áreas. Vuelva a ver el mundo político, el mundo religioso, el mundo deportivo. Hay una crisis de liderazgo. No hay abundancia de líderes, hombres, mujeres fuertes, íntegros, etcétera. Así que
siempre en el cierre de la introducción suelo hacer una oración. La voy a hacer, pero la voy a hacer leída con algo que encontré hace muchos años y con alguna frecuencia leo. Es una oración que se llama: Dios, danos líderes. Alguien escribió esto, no sé quién fue, lo guardo con mucho celo y de vez en cuando, de veras, vengo a esto y lo leo y hago que el staff de Vida Abundante lo leamos. Dice así: Dios, danos líderes amalgamados con el acero de tu Espíritu Santo, líderes que no se estremecerán en lo más violento de la batalla. Dios, danos líderes que no puedan ser comprados, mutados o atormentados por el enemigo, líderes que pagarán el precio, harán el sacrificio, se mantendrán firmes y sostendrán la antorcha en alto. Dios, danos líderes obsesionados con los verdaderos principios de la palabra, líderes despojados de egoísmo y del valor de su seguridad, líderes que pagarán cualquier precio por la libertad, caminarán cualquier distancia por la verdad. Dios, danos líderes libres de la mediocridad, líderes con una visión alta, un orgullo bajo, una fe ancha, un amor profundo y una paciencia larga. Líderes que no someterán los principios de la verdad para acomodarse a los demás. Dios, danos líderes más interesados en cicatrices que en medallas, más comprometidos con la convicción que con la conveniencia. Líderes que darán su vida por la eternidad en lugar de consentir sus vidas por un momento efímero. Danos líderes que no muestren miedo ante el rostro del peligro, que muestren calma en medio de la presión, bravura en medio de la oposición. Dios, danos líderes que oren seriamente, que trabajen fuertemente, prediquen claramente y esperen pacientemente. Señor, danos líderes cuyo caminar sea por fe y su conducta por principios. Líderes cuyos sueños estén en el cielo y cuyo libro sea la Biblia. Dios, danos líderes que estén a la altura de su tarea en la tierra. Esos son los líderes que hoy la iglesia y la sociedad necesitan. Y la iglesia dice, deberíamos decir amén a algo como eso. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, este es un pasaje que amo, he compartido con él no pocas veces de él. Ha sido un pilar que tenemos en Vida Abundante Coronado, con el que sopesamos constantemente y comparamos nuestro quehacer. Veo en este pasaje 4 conceptos sobre un liderazgo determinante. Aquí está el primero. Pablo era un hombre que tenía pasión por la misión. Era un hombre apasionado con la tarea que Dios le dio. Verso 24 de Hechos capítulo 20 dice de esta manera: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. No está hablando de baja autoestima, no está hablando de un hombre que no se quiere, que no se ama, que no se respeta. Él no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa. En comparación, continúo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Él lo que está diciendo es que su vida carece de valor. Él no es el ego, él no es el espejo de su vida, él no es la persona objetivo. Es Cristo y la misión que le encomendó. Es un apasionado por la misión que le fue dada: dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cuando volvemos a ver la vida de Pablo, vemos a un hombre con un tremendo valor. Segunda de Corintios capítulo 11, él hace una lista de todas las cosas que ha enfrentado con tal de poder ganar aquello que Dios lo mandó a conquistar. Dice que naufragios, dice que palizas, dice que cárceles, dice que pedradas, dice que toda clase de cosas.
Y lo dice, bueno, esa era parte del precio. Mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que logre lo que Dios quería que yo lograra. Esto significa que Él nunca permitió que el sufrimiento, que normalmente produce temor, generara que Él sacrificara en el altar del miedo la tarea que Dios tenía para Él. Sabía de qué se trataba, iba para adelante. Sufrir era parte del precio. Dicen, normalmente uno escucha a los de Norteamérica decir, no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Y nosotros normalmente queremos el mango que solo con estirar la mano es suficiente. Pablo está diciendo que un rasgo de un líder a la manera de Dios, de Cristo, es un líder altamente enfocado, apasionado por la misión. Él ahora entiende por qué era un rabino, por qué era un teólogo de élite, por qué si homologáramos lo que había estudiado hoy tendría un par de doctorados, por qué hablaba varios idiomas, por qué tenía una nacionalidad como la que tenía, que le permitía navegar de una manera muy fácil. ¿Por qué? Ahora él entiende. Dios le tenía una encomienda y entonces ahora se la entrega y él se apasiona con ella. Toda persona que no sabe para dónde va está en graves problemas, realmente, porque todo le sirve y nada le sirve. Cualquier bus es bueno porque no sé para dónde voy. Cualquier bus es bueno. Cualquier cosa es buena porque no sé de qué se trata. Pero quien sabe de qué se trata discrimina. Esto sí, esto no. Esto no me sirve. Cuando nosotros realmente vemos a Jesús enojado, es por lo que alguien lo quería descarrilar. Se enoja mucho, seriamente. Es como que le dijera a Pedro, nunca más se te vuelva a ocurrir intentar desviarme de donde tengo que ir. Porque Pedro, a quien le acaban de decir que él es una piedra, es una roca, y sobre esta iglesia, y no puede malinterpretarse eso, edificaré mi iglesia, no está hablando de él. Porque si eso es literal, lo que dice un poco más abajo en el Evangelio de Mateo, donde se narra esto, allá el capítulo 16, 17, dice que Pedro le dice, Jesús, no vayamos a Jerusalén, ¿no? que dices que te van a crucificar. No, jamás acontezca una cosa como esta. Jesús, vámonos a otro lado, tengamos un retiro de oración, hagamos no sé, un picnic con los otros compas ahí. Y Jesús se vuelve, usted sabe lo que le dijo, apártate de mí, Satanás. Mire, mis amigos se han enojado conmigo, pero a mí nadie me ha dicho eso nunca. ¡Wow! Que no se te vuelva a ocurrir intentar descarrilarme de lo que Dios, el Padre, tiene conmigo. Se enojó. Y que quede claro, Pedro pregunta cosas, pero nunca intentes desviarme de aquello para lo que vine. Desde que nació, su meta era la cruz. No me saques de ahí, no me saques. Pablo aprendió de su Señor y su Maestro. Era un apasionado por la misión. Sabía de qué se trataba su vida. Se lanzaba de la cama frotándose las manos, diciendo, hoy es un día para acercarme a donde voy. Cuando llegaba en la noche a acostarse, qué rico, voy a evaluar si sumé o resté en aquello que Dios tiene para mí. Alejandro el Grande salió a hacer revista en el campamento de sus militares, un conquistador, estricto general. Y de repente, cuando anda de madrugada revisando a los soldados, se encuentra a uno que está dormido. El castigo era la muerte. Todo soldado que se durmiera en el cumplimiento de su labor de vigía moría. Puso en riesgo a todos por estar durmiendo.
La historia dice que a algunos les rociaban brea y les tiraban fuego. Una cosa impresionante. Este muchacho se despierta, era joven, y el susto, ahí está el jefe, el Big Boss al frente de él. Uy. Y Alejandro el Grande le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él responde: Alejandro, señor, me llamo Alejandro. Alejandro el Grande tiene una reacción y le dice: hijo, o cambias tu conducta o cambias tu nombre. Lo mismo es en el cristianismo. Nosotros realmente no podemos quedar dormidos. Vamos para un lado, tenemos trabajo que hacer, tenemos un llamado, tenemos una tarea que hacer. Pablo era, en primer lugar, un apasionado por la misión. En segundo lugar, Pablo, como líder determinante, era alguien que sabía para dónde iba, era alguien que contagiaba con su pasión, era siempre un factor de aliento. Los que estudian el comportamiento humano, entre otras cosas, dicen que hay personas tóxicas y hay personas nutritivas. Pablo no solamente era una persona nutritiva, Pablo era un líder nutritivo. Pablo era un factor de aliento permanentemente. Pablo era el tipo de persona que encontraba a alguien que estaba bajo cero y lo empezaba a levantar. Dice de esta manera: recuerde que la vida de Pablo era una vida de bronca en bronca, de problema en problema. El ser un buque que era un rompehielo constantemente donde predicaba. Claro, nacía una iglesia, pero también nacían una enorme cantidad de antagonistas. Dice 21 del libro de los Hechos: cuando cesó el alboroto, un alboroto más de todos los que se gestaban cuando él ejercía ministerio. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, a eso se dedicaba. Pablo era el tipo de persona que llegaba a la vida de la gente y ¡pau!, le metía un 220, los animaba, los levantaba, a esposas, a hijos, a amigos, a hermanos. Un hombre con un liderazgo, una mujer con un liderazgo determinante, suma. Es alguien que levanta, que saca una sonrisa, que le deja optimismo a la gente. Después de animarlos, se despide y sale rumbo a Macedonia. Verso 2: recorrió aquellas regiones, son otras, alentando a los creyentes en múltiples ocasiones. Este es Pablo. Al lugar que llegaba, a casa que llegara, a reunión que llegara, destilaba optimismo, pero no un optimismo barato, hueco. Es que él tiene todas las razones del mundo. Conoce algo que otros no conocen, el evangelio, la gran noticia, y conoce a alguien que otros no conocen, la persona de Jesucristo. Entonces es una persona que por su carácter cristiano, aún en desarrollo, pero que ya ha madurado, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, manso, dominio propio. Es una persona que destila aliento a los demás. Sencillamente no podemos dar lo que no tenemos. Por eso la copa del Espíritu Santo siempre se derramaba sobre el corazón de Pablo, para que él estuviese lleno y tuviese que otorgarle a los demás. Lo brindaba de una manera libre, de una manera generosa. Cuando mi abuela muere, soy muy nuevo en la fe, y para mí fue impresionante ver. Estaba nuevo en la iglesia Centro Cristiano de Guadalupe, muy nuevo, y ahora estoy ahí en el funeral. No sé cómo, uno le dijo al otro, ahí me di cuenta, había más gente de la iglesia que de mi familia en el funeral de mi abuela. Y cuando me piden que diga algo, no me salían las palabras, no podía decir nada, tenía un taco acá. Mi abuela era una figura muy importante para nosotros. Y me acuerdo que de repente siento una mano en la espalda que me hace sentir bien, aliento, fuerza. Y
y logro pronunciar unas palabras, decir algo en honra a mi abuela. Cuando ya termino de hablar, me vuelvo Rommel Porras, el hermano mayor de Sixto, un tipazo. Mantuvo su mano en la espalda todo el rato, dándome aliento, me generó sensación de soporte, de amistad, un factor de aliento. Nosotros vivimos en un mundo que quiere darse a imponer por rango, por gritos. Y nosotros debemos entender que la verdadera autoridad tiene muy poco que ver con el rango. Por supuesto, si alguien es mi jefe, debo respetarlo. Pero la verdadera autoridad, dijo Ken Blanchard, y estoy de acuerdo con él, un pensador cristiano. Él dijo: la clave del liderazgo exitoso es la influencia antes que la autoridad. Realmente nosotros tenemos crisis de liderazgo porque las personas llegan y creen que es el sombrero y los galones en el hombro lo único que importa. Eso podrá determinar algunas cosas, pero no es lo más importante. El liderazgo cristiano jamás marchita vidas. El liderazgo abusivo es el que esclaviza, paraliza y culpabiliza a través de la imposición. Cuando volvemos a ver a Pablo diciendo me voy, no nos vuelven a ver, lloran, hay tristeza. La pregunta inmediata para nosotros, solo por observación de ese pasaje, es: ¿qué pensarían las personas a quien yo tengo alguna ascendencia en cualquier área? ¿Qué pensarían si les tengo que decir que me voy ya? ¿Qué pensarían? ¿Cómo actuarían? Es una buena pregunta, sin duda alguna. Otra pregunta importante es: las personas con las que he trabajado hoy son un poquito mejor que ayer por haber estado cerca mío. Bueno, son preguntas muy válidas. Dudo, por lo menos me pasó a mí, podría ser que no le ocurra a usted, imaginar quién escribió estas palabras. Fueron escritas en momentos de crisis. Se inspiró y dijo esto: la crisis puede ser la mayor bendición que le suceda a una persona o a un país. Atención usted, yo, atención Vida Abundante, Costa Rica, atención. Porque las crisis traen progreso. La creatividad nace de la angustia. Como el día nace de la noche oscura, es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Sabio. Quien atribuye a la crisis su fracaso y su penuria, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente más grande que hay es la pereza para encontrar una solución. Sin crisis no hay desafío. Sin desafío la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Callar en la crisis es exaltar el conformismo. Es, en vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la crisis más amenazante. Es la tragedia de no querer luchar por superarla. ¿Quién dijo esto? Albert Einstein, mientras huía como judío en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros pasamos por muchas y habrá quien de nosotros le eche la culpa a la crisis y a la tragedia de por qué me enterré. Pablo no era así. Pablo sencillamente es un hombre extraordinario que constantemente destilaba su pasión por la misión y constantemente, no importa lo que estuviera viviendo, era un factor de aliento para los demás. Pasaba por las iglesias alentando a la gente, las que él había fundado
en momentos no sencillos. Número 3. ¿Qué más veo en Hechos capítulo 20? En Hechos capítulo 20 me encuentro a un Pablo que lo que hacía era respaldado por Dios. Respaldado por Dios. Eso no es decir poco, porque después de un documento, de cualquier cosa que hagamos, está la firma suya. Esto lo hice yo, su canción, su consejo, lo que sea, lo firmas. La pregunta es si lo firma Cristo. Y cada vez que hagamos algo en nombre de Él, nuestra mayor meta debería ser que el Señor la endose también. Eso que acabo de hacer en su nombre. Dice el verso 9, permítame echarme para atrás un poquito en el mensaje, mirarlo no de una manera letra por letra, sino en el concepto general. Un joven llamado Eutico, tenía que ser tico, ¿ok? Que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. No es, Pablo hablaba, predicaba largo, eso a mí me alegra muchísimo. Dice, cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, imagínense el impacto, está el evangelio iniciando, corriendo, el Señor está haciendo manifestaciones de poder sobrenaturales y extraordinarias, salen todos corriendo, el jovencito allí muerto, Pablo se le tira encima, dice, se echó sobre el joven, lo abrazó, no se alarmen, les dijo, está vivo. Y si usted sigue leyendo, dice que Pablo siguió predicando hasta que amaneció. Y entonces me echo para atrás y puse esto aquí, en esta nota que tiene Lucas, que es el que está narrando, lo que ocurrió. La vida es la marca de Cristo sobre un ministerio. La vida. Seguro usted alguna vez ha dicho que llegó a algún lugar, algún evento, alguna cosa, y usted ha dicho, eso está muerto. Eso está muerto, muerto. Allá en mis tiempos de bailarín, a lo John Travolta, yo iba al salón comunal de Barrio Luján. Ahí el colegio Julio Fonseca hacía sus bailes. Y yo iba con mi chaine, que era un perfecto azote, ¿verdad? Ay, ni le cuento. Y llegaba, y a veces me decían mis amigos, May, eso está muerto, decían. El baile, la música era mala, no llegó mucha gente, eso está muerto. Tragedia de tragedias cuando es Dios quien dice que una iglesia está muerta. Y lo dijo en Apocalipsis. Dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Es Jesús refiriéndose a una iglesia. ¡Wow! De infarto. La vida es la marca de Cristo sobre un ministerio, sobre una persona. El respaldo de Dios viene producto de una vida rendida delante de Dios. Y como soldado de Jesucristo debo desarrollar las disciplinas que me ayudan a llenar la copa del Espíritu Santo, lo decíamos antes. Nosotros hoy debemos recordar el marco del Padre Nuestro es vinculante a este concepto. Jesús dijo, habían dicho, Señor, enséñanos a orar, y Él dijo, ok, ustedes cuando vayan a orar, primero que nada hagan ciertas cosas. Y una de las cosas que dijo es, métete a tu cuarto, ¿se acuerda? Enciérrate ahí, solo háblale a tu Padre que ve en lo secreto. ¿Va bien? ¿Todavía me copia? Y tu Padre que ve en secreto, ¿qué? Te va a recompensar en público. Se gana en público, se gana en privado lo que logro ver públicamente. Todo lo que hagamos es
la firma del Señor. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero que el Señor lo firme, y eso es lo que marca la diferencia. Pablo gozaba y contaba con el respaldo de Dios. No está hablando de señorío, porque dice Pedro que apacentemos la grey de Dios, no con señorío. ¿Por qué? Porque la iglesia solo tiene un Señor. No hay pastor, líder, nadie que deba tener señorío sobre la gente, porque la iglesia solo tiene un dueño y un Señor, y es Jesucristo. Entonces, cuando Dios respalda algo, es porque nosotros manejamos bien los conceptos, porque nuestro único derecho es servir a las personas en el nombre de Jesucristo. Pero requerimos que en nuestro esfuerzo y dedicación, buscado en el secreto de Dios, y nos toca aconsejar, nos toca enseñar, nos toca cantar, nos toca hacer lo que haya que hacer, que la gracia y el poder de Dios digan presente, porque el Señor lo firma. Cada uno de nosotros debe saber que nuestro Señor es fiel y que Él quiere soplar vida sobre aquellas cosas que hacemos. Qué cosa terrible que el Señor diga a una comunidad de fe: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Me tocó estar en 2 centenarios. Es una honra muy grande, como parte de los que predicaría en una celebración tan importante. En una celebración de centenario de iglesia, de verdad era deprimente, patético aquel momento, aquel lugar. Una iglesia cristiana que había gozado de una fuerza tremenda, una denominación, organización tremenda, y de un momento a otro, muerto. Aquello muerto. ¿Qué pasó? No había vida en ese lugar. No solamente abundaban los asientos vacíos, es que quienes estaban allí estaban adormecidos. Y luego me tocó otro aniversario de 100 años en Honduras. Las iglesias de santidad cumplían 100 años y fui parte de la celebración. Otra cosa, que ellos estaban más vivos que nunca, encendidos, apasionados, la presencia de Dios, soñando hacia adelante. Me vine contagiado de aquello. Nosotros debemos saber que urgimos del respaldo de Dios, y el respaldo de Dios, la marca infalible es vida, que ahí está la vida de Dios. Y por último, Pablo tuvo un liderazgo determinante porque era impulsado por la integridad. Este no es un punto menor. Impulsado por la integridad. Vean las palabras de Pablo, verso 18. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Y entra por una de las venas más delicadas, la vena material, económica. Dice: ninguno de ustedes puede decir que yo he codiciado sus bienes materiales. Vivimos en una sociedad que tiende a normalizar ciertas cosas. Yo no podía creer cuando, estando en un país de Centroamérica, me estaban contando que uno de los candidatos a la presidencia, que fue el que ganó, su eslogan era: robamos pero se ve. O sea, robamos pero lo que hacemos se ve. O sea, hay cosas que sí hacemos. Yo digo: me estás molestando. Me dice, y me enseña: robamos pero nuestro trabajo se nota. Yo, wow. ¿Sabe de quién habla
ese eslogan habla de nosotros, que normalizamos algunas cosas. La integridad, y aquí estamos hablando de liderazgo cristiano. La integridad impulsa a una persona. Requerimos herencia por modelaje. Decía Pablo a su discípulo Timoteo, 4:16 de 1 Timoteo: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. ¿Qué está diciéndole? Tienes que tener un equilibrio, porque lo que enseñes va a ser firmado por Dios en la misma medida que lo vivas. Si no lo vives, tus palabras no tienen fuerza, no tienen vigor, no tienen autoridad. Eres una persona que sus palabras se caen a centímetros de que salgan. Requiere un equilibrio para que haya un liderazgo saludable, y es que mis palabras tengan coherencia con mis acciones. Cuando un papá o una mamá no lo dice, pero sí lo dice: haz lo que digo, pero no lo que hago, eso causa circuito. Ese circuito es rebeldía. La coherencia genera respeto. Respeto. Puede ser que no esté de acuerdo, pero te respeto porque eres coherente. Eres coherente. Me recoge. Estuve la semana pasada en Bogotá, en una zona que se llama Venecia, en un congreso de iglesia. Hermosa iglesia, palabra de vida. Y quien me recoge ya es la segunda vez, que es la persona que me atiende cuando llego, me lleva, me trae, me lleva, me trae. Nos hemos hecho amigos. Y me cuenta, estamos hablando, y me cuenta una de sus aventuras recogiendo a un predicador invitado a la iglesia. Es un hombre inteligente, es un hombre sólido, es un ingeniero en sistemas, es un hombre inteligente, con carácter, un cristiano sólido. Me dice: voy a recoger al caballero en cuestión. Llego y siento que hay algo extraño, porque hay como un nerviosismo en el ambiente ahí, con el señor en cuestión. Y al final se monta al carro y de repente que llega otra muchacha y se sienta. Y yo me quedo, me mandaron a recogerlo a él. Así, sí, viene conmigo, dice, viene conmigo. No hay registro de eso. El hotel está para una persona. Así que estoy inquieto. No se necesita hacer Pitágoras para saber que ahí hay algo raro. Que este invitado extranjero se hace acompañar de alguien que no viene con él, pero sí viene con él. Y que cuando entran al hotel no está registrada con él, pero sí entra con él. Lo llamé por su nombre y le digo: ¿sabes cómo se llama eso según la Biblia? ¿Cómo le llama Pablo? Ministros falsos. Personas que usan. Es que me horroriza. ¿Sabe cómo llegué yo a Colombia? Esa iglesia me paga mi boleto. ¿Sabe cómo paga mi boleto? Con las ofrendas de la gente. Eso es plata santa. Me meten en un hotel. ¿Sabe cómo se paga ese hotel? Con el dinero de la gente de Dios, los socios de Dios. Y que alguien use eso para traer a su amante. Yo entiendo el concepto de temor de Dios, que es respeto y que es, yo sé. Pero yo creo que a Dios hay que tenerle temor de miedo también. Porque de vez en cuando se arranca y entra y hace unos alborotos en los templos. Y me da horror deshonrar su santidad.
Déjeme terminar con esto. Vea esta imagen. Había algunas cosas más, pero vea esta imagen. Esto es inteligencia artificial. Aquel es el busto de Nerón, y la inteligencia artificial dice que así se vería don Nerón, ¿ok? El quinto emperador de Roma. Pablo apela a él, o sea, lo menciona por lo menos 5 veces. Dice: apelo al César. Era él, Nerón. Nerón empezó como emperador a los 17 años. Su mamá le fue abriendo el campo. Al parecer, su madre mató a su esposo, lo envenenó para que él pudiera ascender como emperador. Desquiciado. Él mató a su mamá también. Historia. Loco. Nerón, seguramente regodeándose de su riqueza, de su poder. Era el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en su momento, en términos humanos. Lujos. Él fue el que mandó a decapitar a Pablo. Él fue el que mató a Pedro también. Lo crucificó. A Pablo lo decapitó y a Pedro lo crucificó. Nerón. Seguro se decía: puedo hacer cualquier cosa, puedo decir cualquier cosa, soy poderoso. Terminó suicidándose Nerón. Acabó con su propia vida. Y me imagino el día en que a Pablo le dijeron: Pablo, te llegó la hora, campeón. Te llegó la hora, levántese. Llegó la hora de tu ejecución. Y me lo imagino muy delgado, después de estar tantos meses y años en la prisión mamertina, arrastrando las cadenas seguramente. Y me imagino, es que no puedo evitarlo, que sus 2 custodios, soldados romanos, tuvieron que preguntarse: ¿por qué tiene esa cara? ¿Por qué lleva esa cara de satisfacción si vamos a ir a cortarle la cabeza? ¿Por qué lleva en ese rostro esa paz, esa sensación de alegría? Seguramente porque podía decir, y ya lo había escrito: cumplí con mi llamado, terminé mi carrera, hice lo que Dios quería que yo hiciera. Y no solo eso, ahorita, muerto en el cuerpo, ausente en el cuerpo, lo escribió, presente con el Señor. La verdadera vida es la que sigue ahora. Esa es la que sigue. Y llevaba esa cara de satisfacción inexplicable para sus custodios. Déjeme preguntarle: ¿usted conoce a alguien que se llame Nerón? ¿Usted conoce a alguien que se llame Nerón? Seguro el bulldog del vecino será el único. El único que se llama Nerón debe ser un bulldog, nada más. Pregunto: ¿usted conoce a alguien que se llame Pablo? Viva de tal manera que alguien quiera ponerle su nombre a su hijo. Porque nadie sabe de otro que se llame Nerón, ni siquiera combinándolo con nombres bonitos como Nerón Ricardo, una cosa así. No hay forma. No hay forma.
Póngase de pie, por favor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Señor, todos nosotros tenemos algunos gramos de autoridad que nos dan la oportunidad de ser influencia de liderazgo en algún momento, en alguna área. Y venimos, Señor, a pedirte que esta área tan importante sea calibrada por tu palabra, por el modelo de tu persona. Porque al final es lo que marca la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Señor, vengo a suplicarte, como siempre lo hacemos de manera ascendente, sánanos. En el tema que corresponde hoy, sana nuestro liderazgo, Señor. Que sea un liderazgo relevante, no por matones, no porque soy una ayatola, no porque somos, Señor, dictadores, capataces que se imponen a la brava, porque representamos al Rey del cielo, al que pudiéndolo hacer todo, dice tu palabra, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que empezó a bajar gradas en una humillación. Por eso es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Quien levanta eres tú. Nosotros no nos hacemos un nombre ni nos damos un lugar, eres tú quien lo hace. Por eso te pedimos, Señor, sana nuestro liderazgo. Permite, Señor, que estas palabras sean capaces de permitirme
anhelar y orar por líderes determinantes en nuestras iglesias, en nuestro país, en nuestras familias. Ayúdanos, Señor. Sana nuestra casa. Perdónanos, Señor, si hemos irrumpido allí, Señor, como matones, como hombres o mujeres impositivas. Perdónanos, Señor, porque la autoridad verdadera es influencia. El liderazgo verdadero es influencia. Te pedimos, Señor, sana nuestras vidas, sana nuestras familias, sana nuestra iglesia, y oramos por nuestra Costa Rica en un año, Señor, donde empieza a gestarse el próximo gobierno a partir de una precampaña. Padre, ayúdanos. Oramos por nuestro país, que también tiene una crisis de liderazgo importante. Ayúdanos, Señor. Sánanos, Señor. Y solo te pido, Padre, que con el arte que tú tienes a partir de tu Espíritu que nos conoce, tomes estas palabras y las conviertas en una lección de vida para aquellos de nosotros que queremos y anhelamos seguir creciendo. Te pedimos esto y volvemos a decirle a nuestro Señor que lo único que queremos es conocerlo y adorarlo, ¿sí? Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Puede darle un aplauso al Señor.